ahora mismo, porque debo reconocer que sin advertirlo, hemos reunido aquí gente que puede arrojar mucha luz sobre este tema. Muy bien, muy buenos días, don Ramón. Yo quería primero significar lo que siempre hago, un saludo muy dominicanista a toda la audiencia, a la gran audiencia de este programa que la tiene, y también referir la deferencia que siento al ser invitado al mismo, porque este es un espacio donde fundamentalmente, y tú lo has dicho de muchas maneras, se articulan ideas que son importantes para la edificación del pueblo dominicano, de la sociedad dominicana. Déjeme decirle que don Bienvenido Rodríguez, cuando yo le dije que usted venía, que venía Iván, todo, me dijo, dámele un saludo, parece que detienen, porque don Bienvenido siempre está muy pendiente a la producción de Los Sabios en Hacer. Yo se los retorno calurosamente, pero hay un detalle interesante que tengo que hacerlo. Yo siempre, a manera casi de papagayo, digo una frase latina que es Felix potuit rerum connocerum causas, de Virgilio, del poeta, que él decía que feliz es aquello que conoce la causa de las cosas, porque, yo creo que este es el espíritu de este programa, porque uno conociéndolas, entonces las entiende mejor. Y entonces ahí don Leo Pérez Minaya dijo algo interesante, que yo quiero montarme sobre ello, para significar la importancia de sus consideraciones, que somos, puede decirse así, compañeros de mil batallas. Y es interesante en el caso de don Leo Pérez Minaya, porque yo lo conocí de primera mano, precisamente en los Estados Unidos, cuando yo era agregado de defensa militar y aéreo, y en el Colegio Interamericano de Defensa, y entonces puedo dar testimonio que él es un personaje que no especula, que tiene excelentes relaciones en Washington, tanto en el mundo político como el académico también, y ahí lo conocí yo precisamente. Bien, entonces... Y ahí lo conocí. No, a eso iba. Hace muchos años, yo creo que hace más de 25 años, pudimos tratarnos con don Ramón en lo que fue la creación del Instituto Hemisférico para la Defensa, que su primera directora fue la Margaret Hyatt. Y fue interesantísimo porque don Ramón fue como delegado para la creación de ese instituto en una especie de seminario, y de ahí resultó, por su participación, resultó siendo el secretario general de la reunión, y entonces asesor permanente, de donde también me colé yo como asesor permanente de esa institución interesante. Que tenía su asiento en The Defense University, en la Universidad de la Defensa, en Washington. Sí, entonces ahí es interesante esto. Aprovecho el momento para hacer un reclamo al señor Albuquerque. Ahí en esos días que pasamos, yo conocí en ciernes un libro que él iba a publicar, no sé por qué no lo ha publicado, y si no lo ha publicado ha cometido un delito mayor porque no me lo ha mandado, sobre la historia de la diplomacia en la República. Sí. ¿Verdad? Ese es un libro que yo creo que ahora más que nunca debe conocer el pueblo dominicano y la sociedad. Lo único que ahora ya está listo y va a salir, el de la energía, desde el cosmos a los humanos. Entonces es un libro mayor, que va a ser un manual de energía, tiene la historia de la energía, y entonces estoy muy comprometido. Tan pronto salga ese, viene el otro. Sí, muy interesante. Bueno, entonces también es obligatorio entre todos la calidad de este panel de la que usted ha hablado, saludar la llegada de Iván Gatón y de Pelegrín Castillo. Figuras sin las cuales... Y de Ricardo Ernesto. Sí, y todos los demás. Pero yo digo que esas dos figuras, sin ellas no se puede hablar de geopolítica en la República Dominicana. Bueno, yo quisiera, y no con un afán historicista,
que quede eso bien claro. Ver las raíces del problema para poderlo comprender ya, no solamente lo que ha pasado en este año, más de un año y pico, sino lo que puede pasar, lo que debe pasar. Y para eso que sirven estos análisis y la inteligencia misma. Si no es para predecir las cosas, entonces no sirve para nada. Entonces, yo quiero decirle que hay que recordar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se preconizó como la guerra que iba a terminar con toda la guerra. Y fue todo lo contrario. En sus resultados, la Primera Guerra Mundial lo que hizo, llamada también la Guerra del 14, lo que hizo fue preparar las condiciones para un conflicto mayor. No, y fue el nacimiento de los grandes avances tecnológicos, porque ahí nació, bueno, desde la radio, la perfección de la aeronavegación, la relatividad, todo nació de allí. Sí, sí. Bueno, entonces yo quiero decirle, pero geopolíticamente también hay que reparar, que tiene que ver con esto. La Primera Guerra Mundial cambió el mapa de Europa. Cambió. De ahí nació el problema de los sudestes y demás. Bueno, y entonces vino la Segunda Guerra Mundial, con su gran carga de tragedia, pero también cambió de nuevo el mapa de Europa. Definitivamente con la bomba atómica. Y entonces, lo que salió de ahí ya creíamos que era el final de la historia, como dijo Fukuyama, pero no fue así. Lo que dio lugar fue a otra guerra, que fue la Guerra Fría, que todavía no es muy bien comprendida por la mayoría de la gente, pero la Guerra Fría era más caliente que la Segunda Guerra Mundial, diría yo, en cuanto a la sucesión de eventos que se produjeron. ¿Y por qué no se llegó formalmente a una Tercera Guerra Mundial? Por un elemento que usted mencionó también, y ahí va el impacto de la tecnología, las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, no solamente las armas nucleares, las armas químicas y las armas biológicas también. Entonces, eso fue lo que sucedió en la guerra. Pero la Guerra Fría terminó, también terminó y dio paso, gracias a un geopolítico que se llama Cohen, que él hablaba de la jerarquización de los espacios geográficos. Entonces, no solamente geográfico, la jerarquización de los espacios, y eso introdujo ese fenómeno tan interesante que se llama la globalización. Bueno, en el caso de este conflicto de Rusia-Ucrania, que Pérez Minaya ha dicho aquellas razones, las que se ven y las que no se ven, también hay que comprender, y lo dice el mismo Putin, cuando Vladimir Putin comienza a tomar posesión del poder en Rusia, él dice exactamente que la caída de la Unión Soviética fue un gran desastre geopolítico. Y ahí comienza a teorizar y a lucubrar sobre el caso del Donbass. Bueno, ya tenía su proyecto del control de Crimea y demás. Pero yo quiero precisamente encontrar, más que buscarle. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Entendiendo lo que es la Unión Soviética, Sí. que cuando se forma en los 1700 con Iván y todo esto, la gente lo veía como una gente obligada a vivir en el hielo por su atavismo y porque habían nacido allí, pero en una tierra inhóspita que era parte del círculo ártico y que tenía con algunos recursos, pero imposible de explotar. No se sabía lo que se conoció hace 55 años, que era el mayor reservorio de energía en gas natural, en petróleo, y todavía no se sabe todo lo que hay allí, porque nos dan cuenta de que hay más de 9 millones de kilómetros cuadrados sin explorar. Entonces, la pregunta es, para entender lo que pasa allí, la actitud de Putin, ¿tiene razón Putin para estar
preocupado de que Occidente quiere destruir la Federación Rusa para repartirse los recursos. Mira, yo no creo que... Porque si él tenga o no tenga, yo creo que ahí es donde va... Yo creo que no es asunto de razones. No es asunto de razones. Hay otro elemento que es el que yo quiero especificar. Bueno, el asunto de no podemos asistir pura y simplemente a la concretización de lo que usted ha dicho con respecto a lo que era Rusia. Ya Rusia tenía, siendo, ojo, una sociedad atrasada. Ahí está la gran contradicción, porque la teoría del comunismo de Carlos Marx estaba hecho para una sociedad industrializada, ¿verdad? Con todo el factor de la... Y Rusia saltó de ser feudal a ser espacial. Y fíjate que Marx se escribe en Inglaterra, pero nunca pensó que Rusia en esa época iba a ser ecos. Entonces era una sociedad prácticamente metida todavía en el latifundismo y en la explotación de la tierra. No estaba hecho para obreros como el marxismo, sino para campesinos. Bueno, y entonces resulta que de un momento a otro ya había una visualización de lo que podía ser Rusia. No olvidemos la frase de Napoleón, ¿verdad? Que en el siglo XIX él dice que había que tener cuidado para cuando esa gente despertaran, y despertaron, ¿verdad? Por razones que no vienen al caso. Sin embargo, tú mencionaste un caso interesantísimo, que fue el caso de Pedro el Grande, la marcha hacia el Pacífico. Y entonces, eso es interesante, y te voy a citar, y nos toca a nosotros precisamente, aquel dilema de las relaciones sino-soviéticas, cuando Mao Zedong le pidió reivindicaciones territoriales a la Unión Soviética, a Stalin, precisamente por la marcha al Pacífico de Pedro el Grande, que llega hasta Vladivostok y hace frontera con China y con Corea. Entonces, recordar la frase de Stalin, de Cuba, que él le dice: no habrá reivindicaciones territoriales para la Unión Soviética con respecto a China, porque el territorio de la Unión Soviética es sagrado. Y ahí se descompuso el problema entre los dos gigantes rojos, como se le llamaba en esa época. Bueno, pero yo pienso que, sin descartar todo lo que ha dicho en este mismo programa Catón y en otros, Pellegrín, yo quiero decirle algo, porque habíamos hablado ya del tema aquí en este programa. Yo quiero decirle algo. Y el problema tampoco es de comprensión. Yo hablé que no es de razones ni de comprensión tampoco. El problema es que, como fue en esos casos que yo cité, el final de la Guerra Fría creó las condiciones para otro conflicto. Porque hay que comprender desde su escala más baja lo que significó la derrota de la Unión Soviética, el descalabro de la Unión Soviética, para los soviéticos, que eran ciudadanos del primer mundo, eran ciudadanos, se sentían ciudadanos de una superpotencia. Lo que eso significó, la caída estrepitosa de la Unión Soviética, como lo dijo Putin. Y entonces, eso, ahí viene la causa militar. Como se dijo aquí, óigame, el ejército soviético es el ejército más grande que ha pisado jamás la faz de la tierra. Jamás. Estamos hablando concretamente de 195 divisiones, cuando los Estados Unidos tenían 12. 195 divisiones, todas las divisiones montadas. Ahí no había soldado de a pie, ¿verdad? En tanque, en BTR o en BMP. Eso era. Ahora hay que ver eso, y ese es su campo. El impacto que eso tuvo en la economía de la Unión Soviética. Y ahí están las razones fundamentales del derrocamiento de
la economía no pudo sostener no podía el tamaño y hay que decírselo simple, de por la ejemplo, estructura militar. el poder de un coronel soviético en términos militares era una cosa impensable. Era un señor de horca y cuchillo, con un comisario político al lado, naturalmente. Pero yo le voy a decir una cosa. Ese mismo coronel que tenía ese poder terrible, no tenía un microwave en su casa. Y para montarse en un carro, tenía que meterse en una lista que duraba muchísimo tiempo. No, la calidad de vida no correspondía, pero no solamente a los coroneles, sino de los generales también. Bueno, había coroneles generales. Sí, había coroneles generales, precisamente. Había que ver lo que eso significaba. Eso es para los coroneles, ¿verdad? Y para un ciudadano que no conocía lo que era una televisión a colores y que no tenía un aire acondicionado o una calefacción. No conocía un gym. Sí, pues. Yo, estudiando, tuve que ir. Yo fui a Berlín Oriental y entonces yo me llevé como 4 jeans y a mí me dieron en 1972, a mí me dieron $20 porque me rogaron por un jean que yo lo compraba por $3. Sí. Entonces, porque para esos muchachos tener un jean, eso era una cosa de esos Levi, que eran lo que más les gustaba. Bueno, hay una canción famosa, porque hay que ligarla también, creo que de Pablo Minané o de Silvio Rodríguez, que habla del unicornio azul. Sí. Y es a un jean que se está refiriendo. Sí. Entre otras cosas, eso se ha dicho. Bueno, pero yo lo que te digo es que hay que recordar, para ver ese derrumbe que ocurrió. Sí, que ocurrió. Se cae sin tirar un tiro. Sin tirar un tiro. Bueno, yo tengo otra teoría con eso. Se tiraron muchos tiros. Pero yo te voy a explicar cómo. Yo lo que creo es que ese derrumbe en lo militar fue increíble. Sí, pero ahí, para que usted complete, tenemos que hacer una brevísima pregunta. Muy bien. Las bombas atómicas, como la Unión Soviética era tan confiada en que todas las repúblicas que formaban parte de ella estaban entregadas totalmente a sus objetivos, las bombas atómicas estaban en Ucrania la mayor parte, otras en Azerbaiyán, en Bielorrusia, otras en Bielorrusia, otras en Georgia, otras en Kazajstán y en Tayikistán. Ucrania y Kazajstán eran la mayor parte. Esas naciones, la Unión Soviética, Rusia tuvo la habilidad de que todas esas repúblicas, y en esto participó Estados Unidos, que era Reagan, incluso facilitó, recuerdo, $6,000 millones para asegurar que no hubiera proliferación de armas nucleares, y las concentraron en manos de Rusia. Sí. Entonces eso le dio a Rusia el centralismo del poder, y por eso está la Federación Rusa, uno de los elementos. Sí, pero ya que usted se ha metido por ahí, hay que dar, primero en términos convencionales, lo que era eso. Solamente en lo que se llamó la brecha del Fulda, en Alemania, ahí donde cruzaba la famosa cortina de hierro, la correlación de fuerza, muy importante, y era un término soviético, la correlación de fuerza, era de 9-1. O sea que por cada tanque de la OTAN había 9 escalonados del ejército soviético. Pero en el tema de las armas nucleares, la doctrina nuclear soviética siempre fue la de matar un mosquito de un cañonazo, para que se note la brecha tecnológica. O sea, todavía hoy ellos tienen más cabezas nucleares que los Estados Unidos. Claro. Ahora bien, Biden dijo hace poco que Estados Unidos, no sé si fue que se lo filtró adrede o cómo, que tienen 5.600. Sí. Y entonces el CIPRI de Estocolmo, el Instituto de Investigaciones, dice que hay en total 15.700. Entonces, y le atribuye a Rusia 7.400. Sin lugar a duda, pero hay otra diferencia más importante que hay que tomar en cuenta. Y es que la tecnología,
no voy a hablar solamente de Estados Unidos, sino occidental, tanto los británicos y los franceses, que son subsidiarios de esa tecnología, son capaces, y es más que un chiste, de colocar un misil nuclear en la cabeza del entonces ya fenecido Gorbachev. Pero los soviéticos no. Los soviéticos, sus armas, sus cabezas nucleares, son de mucho más poder que las norteamericanas. Y eso es muy importante, o fue muy importante para determinar también la caída de la Unión Soviética, porque la ventaja, la famosa ventaja, la tenían los norteamericanos, y se daba en función de minutos. Uno habla de bombas atómicas, sí, pero hay que diferenciar entre la de simple fisión, entonces la de fisión termonuclear, sí, las bombas de protones y las bombas de hidrógeno. Sí, bueno, pero eso también militarmente, ¿verdad? Usted lo dijo científicamente, militarmente se dividen en tres. En las armas intercontinentales, los llamados ICBM, y también tenemos las fuerzas de teatro, que son las fuerzas de mediano alcance, y tenemos las fuerzas tácticas nucleares, que están hasta en calibres de la artillería divisionaria de 155 milímetros. Cuando yo hablaba del poder de un coronel soviético, para usted usar un arma nuclear en los Estados Unidos, es toda una complejidad que tiene que ver con los códigos del presidente. Hay un militar siempre detrás del presidente de los Estados Unidos con un maletín con esos códigos. En los Estados Unidos, en Rusia, a nivel táctico, un coronel en una batalla puede tener la facultad de usar armas nucleares tácticas en calibre 155. A ese poder es que yo me refería. Bueno, pero hay que recordar entonces, para aterrizar en el tema en cuestión, hay que recordar lo que pasó después de la caída del muro de Berlín y de la integración. Óigame, los soviéticos los rusos consideraron que era más barato destruir las armas de la artillería y de los blindados en Alemania, por ejemplo, que regresarla a la Unión Soviética por razones de costo. Y los Estados Unidos, como tú muy bien insinuaste, en un caso lo hizo también, pagó para que se destruyeran esas armas, y se destruyeron cientos y cientos de tanques y de cañones, ¿verdad? Con centineros lo inutilizaron, ¿verdad? Bueno, eso es importante. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Putin a la llegada? Porque tú te referiste básicamente a las razones geopolíticas. O sea, se ha dicho que Putin, desde el punto de vista geoestratégico, está cercado, ¿verdad? Está cercado por la OTAN. Pero en el momento del conflicto no estaba cercado. No estaba cercado. Porque está muy bien concebido que la OTAN estaba de capa caída, y muchas de las naciones estaban pensando en salirse del acuerdo en el momento que comienza la guerra. O sea que Putin le dio vida de nuevo a la OTAN. Yo lo que quiero decirte es que la actitud de Putin con este conflicto es la siguiente. Me recuerda a mí, en mi época de muchacho, que existía el fenómeno del paracaídas, del paracaidista que se metía en la fiesta sin ser invitado, ¿verdad? Y entonces, después que comía, se preguntaba quién es que cumpleaños, ese, y iba para culminar su cosa y le daba una pecosa. Eso fue, digo, guardando el respeto al análisis y la aceptación, lo que hizo Putin, lo que trató de hacer Putin, habiendo decaído totalmente su poder militar, y todos sabemos lo que pasaba, que a cada rato se hundía un submarino, con la pérdida de vida correspondiente, fue decayendo. Pero llegó un momento, eso se puede calcular, esta gente, como Iván lo ha calculado más o menos en 8 años, hace 8 años, que vino en una respuesta. Él comenzó a rearmarse, ¿verdad? A construir un ejército de primera generación, que no es el que está combatiendo, señores, en Ucrania, no es el que está combatiendo en Ucrania. Ahí él ha usado, ya yo creo que sí, los excedentes de guerra de ese monstruo que había quedado en la mano, y tropas de segunda y de tercera categoría. No, y del lejano oriente. Y del lejano oriente, ¿verdad? Para comprender el problema también. Entonces comenzó a eso. Y la culminación de ese proceso de categorías que está en los periódicos, señores.
de los misiles hipersónicos y de toda una generación nueva de tanques, de avión, todo eso, y sobre todo de la Armada, que ahí también, aquí se mencionó el problema de la búsqueda de los mares calientes, que ha sido el gran problema de la Unión Soviética. Por eso se hizo bases en África, para no estar embolsado en el Bósforo, en el estrecho de los Dardanelos, que se puede controlar. Eso es Turquía. Por eso Turquía entra en la OTAN, en la Guerra Fría, porque se puede controlar la salida de la flota al Mediterráneo con artillería, tiro de cañón. Y los turcos tienen esa condición geográfica. Bueno, entonces, lo que ha pasado es precisamente que la culminación de lo que él ha hecho, y lo estoy generalizando, de lo que ha hecho Putin, ¿verdad?, es demostrarle al mundo que él ha recuperado su condición de superpotencia, en todos los sentidos, y entonces simplemente demostrar que ellos son capaces de hacer un lío como lo que han hecho ahora. Que querramos o no aceptarlo o mediatizarlo, ellos han creado un gran conflicto que se refleja en la economía mundial, en todo. Entonces, eso es lo que es capaz él. Para mí, el señor Putin, y lo he discutido con Preleguín y con Gatón, sí que eso significa que están de acuerdo conmigo. Militarmente, el señor Putin, más allá de esa intención que yo he dicho, no tenía ninguna pretensión de ocupar Ucrania. No la tenía. Él pensó, y ahí yo creo que está su mal cálculo, él lo que quería imponer un gobierno proclive en Kiev. Eso era su propósito, ¿verdad? Pero yo pienso que las cosas no fueron como él calculó. No solamente por la resistencia de Ucrania, sino porque es seguro, totalmente seguro, y se lo dice un técnico de la cuestión, y te voy a decir por qué, que los Estados Unidos estaban preparando esa resistencia desde hace también 8 años. Le voy a decir un caso técnico, como a usted le gusta. Sí. No por una información privilegiada, sino por lo que pasa en televisión y por la fotografía. Yo he visto en manos de los ucranianos una generación de armas antitanques. Tómense en cuenta de que de los ejércitos soviéticos y rusos ahora son los blindados. Que lo puedo mencionar. Esa generación de armas antitanques son los llamados TOW, los LOW, los Dragon y los Stinger. Esas armas son armas antitanques. Pero eso no significa que, óyeme, eso se requiere de un entrenamiento dilatado para usarlo. No deben ser láser. No, hay de ellas que son láser, de esas que yo te dije, ¿verdad? Pero no solamente, yo lo que te digo que eso no es úsalo contra los demás. No, eso requiere un entrenamiento intensivo. Quizás la más atrasada de ellas es la llamada TOW, ¿verdad?, que yo la llegué a usar cuando era capitán y teniente en los cursos que hice, ¿verdad? Pero eso requiere de un entrenamiento importante. No es simplemente y para los mismos soldados norteamericanos, eso es un proceso. 2 años y pico. ¿Verdad? 2 años y pico. 1 año y pico, 2 años. Óyeme, y mientras más sofisticada es el arma, más entrenamiento requiere. A diferencia del armamento ruso, que es sumamente versátil. No más cómodo, no más confortable, pero más versátil, ¿verdad? Y eso lo ve uno en su... Bueno, vámonos a una pausa, sí, para cumplir algunos compromisos. Esto es muy importante. Y seguimos ahora aquí. No sé qué tendrá que decir Gatón, que viene a complementar, porque él que asusó la participación primero del general, algo tiene ahí para continuar. Qué bien que estamos aquí haciéndole al país este análisis sin otra pretensión que educar los pueblos que conocen la raíz de sus problemas, pues tienen actitudes distintas. Ahora los pueblos que ignoran todo explosionan, como lamentablemente en Haití, y tratamos de evitar no llegar a esas posiciones.